13:45 es lunes 23 de noviembre y hoy en Atlántico Noticias les proponemos nuestro habitual repaso por los datos que la pandemia deja en todo el mundo de momento. Fíjense que el G20 se acaba de comprometer a aportar, a dar los fondos necesarios para financiar el acceso de los países más pobres a la vacuna del coronavirus. Las diferentes vacunas son de hecho ahora mismo la principal esperanza mundial. Hay una vacuna que está desarrollando Oxford y AstraZeneca que dicen logra el 70% de efectividad. Según dijo Pedro Sánchez, se va a garantizar 13.000 puntos de vacunación a partir de enero. De momento, los datos de incidencia de la pandemia en España son ligeramente más optimistas, aunque la situación aún es muy preocupante. Y de hecho las propuestas de medidas adoptadas por varias comunidades autónomas han conseguido frenar el incremento de contagios. En otras aún preocupa la ocupación de las unidades de las UCI, doblan el límite fijado por el Ministerio. Miguel Vega, cuéntanos. Sí, el 31% de las camas de unidades de cuidados intensivos de nuestro país están ocupadas por pacientes COVID. Esta cifra dobla la fijada por el Ministerio de Sanidad. Por eso, comunidades autónomas como Asturias, Aragón, la Castilla y León e incluso Andalucía mantendrán las duras medidas restrictivas adoptadas en las últimas semanas, por lo menos hasta el 10 de diciembre, hasta después del puente de la Constitución. La incidencia de nuestro país sigue bajando y se sitúa en los 419 casos por cada 100.000 habitantes. Y si nos fijamos en las islas, este dato cae por debajo de los 100 casos, en concreto 74 casos por cada 100.000 habitantes. Y un día más tenemos que hablar de la crisis migratoria que se vive en Canarias. Fíjense que hoy ha llegado una patera hasta la playa de Pozo Izquierdo en Gran Canaria. En ella iban 20 hombres y una mujer que están en buen estado. Fueron los surfistas, los vecinos que estaban en esa zona, los que les dieron la primera asistencia. Y no es la única embarcación que ha llegado en las últimas horas y todo mientras la presión en el muelle de Arguineguín, Osiris Armas, disminuye con esos traslados de las últimas horas, ¿verdad? Traslados que continúan a esta hora. La guagua que se encuentra justo a mi espalda con capacidad para unos 50 personas saldrá en los próximos minutos y hace una hora salía de aquí otra guagua de igual capacidad. En total hoy han llegado hasta Gran Canaria 120 personas, 8 han tenido que ser trasladadas a centros sanitarios y 2 de esas personas se encuentran actualmente en estado grave. Luego regresamos hasta allí, antes nos vamos al otro lado del océano, a Guatemala. Este fin de semana manifestantes tomaron la calle, incluso hicieron arder, Isiar Pérez, el Palacio Legislativo. Y eso como señal de protesta. Solicitan no solo el cese del presidente Jan Matei, sino también el veto a los presupuestos aprobados para 2021 por considerar que son un tanto opacos. La negativa del presidente a esta modificación ha hecho que miles de manifestantes salgan a la calle y hayan tenido que ser disuadidos con bombas lacrimógenas. Luego lo vemos. Más cuestiones que abordamos hoy en Francia. Desde hoy arranca un juicio, el juicio contra el expresidente francés Nicolas Sarkozy. Está acusado de corrupción y de tráfico de influencias. Se enfrenta a una pena de hasta 10 años de prisión. Y además en Shanghái se ha decidido hacer PCR masivo a los trabajadores del aeropuerto. Después de 5 meses sin infecciones locales, 6 trabajadores de ese aeropuerto han dado positivo. Y esto que van a ver es una boda de la comunidad Satmar, los ultraortodoxos judíos asentados en Brooklyn. El vídeo sale ahora, corresponde al 8 de noviembre, en pleno ascenso de la pandemia en Nueva York. Pese a las prohibiciones, realizaron esta multitudinaria boda sin ninguna norma sanitaria, como pueden comprobar. Y un corte de luz en plena operación de cesárea. Esto ocurrió en Paraguay, en un hospital. Ante el inconveniente, los médicos tiraron de linternas y lograron terminar la intervención con éxito. El bebé y la madre están perfectamente. Y el huracán Iota ha pasado ya, ha provocado destrozos, medio centenar de víctimas, pero hay otra consecuencia: cientos de toneladas de basura acumuladas en la playa. Ahora han llegado debido a la alta marea. Y durante varios días hay un oso pardo que accedió a la cabina de control en una reserva natural, esto es China, es una especie particularmente protegida. Es un éxito verla grabado, al parecer buscaba comida, luego les contamos la historia. Bueno, vamos a comenzar esta semana, momento de analizar cómo avanza la pandemia. En los últimos días aquí en España se percibe algo más de optimismo con respecto a las cifras de la semana pasada, pero aún son preocupantes. Miguel.
Sí, Cataluña, por ejemplo, comienza su fase de desescalada dividida en 4 fases. Comienza la apertura de la hostelería después de 5 semanas cerrada. En Andalucía mantendrán las restricciones hasta el 10 de diciembre, pero permitirán a las jugueterías abrir hasta las 8 de la tarde. En Madrid, que cuenta con la menor incidencia de toda la península, restringirá los movimientos en varias regiones sanitarias. Pero la incidencia más baja de todo el país seguimos teniéndola aquí en Canarias, con 79 casos por cada 100.000 habitantes. En toda España la incidencia es de 419 casos por cada 100.000 habitantes y sumamos en las últimas 24 horas más de 15.000 contagios y ya superamos el 1,5 millones de positivos desde que comenzara esta crisis sanitaria. Por eso se mantendrán las duras medidas restrictivas adoptadas en las últimas semanas, al igual que lo hacen en toda Europa, que aunque baja la incidencia en muchos países, en otros no consiguen controlar la curva de expansión y también la presión hospitalaria. Nuevo récord de pacientes hospitalizados en Portugal. El sistema sanitario soporta más de 31.000 enfermos por COVID. Por eso el gobierno luso mantendrá las restricciones hasta el próximo 8 de diciembre. La renovación del estado de emergencia. Francia, con 13.157 nuevos positivos y 215 fallecidos, confirma su tendencia descendente. El gobierno galo ha conseguido frenar la curva de expansión, que llegó a registrar más de 50.000 casos confirmados en un solo día. Con 117 casos por cada 100.000 habitantes, más de 6.000 en el último día, Suecia no consigue frenar su incremento de contagios a pesar de llevar una semana confinados. Es necesario cancelar, reprogramar y posponer. Pasará un tiempo hasta que terminemos con esto y hasta entonces existe una nueva normalidad para la sociedad y para toda Suecia. Países como Reino Unido, con 1,5 millones de contagios, y Alemania, rozando el 1.000.000 con 10.000 nuevos positivos en las últimas 24 horas, comienzan a tomar medidas para paliar los efectos de la pandemia en sus economías. Los desafíos de la COVID-19 siguen siendo globales. Solo se pueden resolver si todos trabajamos juntos para obtener una respuesta. Apoyo la propuesta del presidente de la Unión Europea. No habrá austeridad, habrá un aumento del gasto del gobierno en los servicios públicos. El primer ministro británico, tras acabar su cuarentena, podría anunciar en las próximas horas el fin del confinamiento de Inglaterra el 2 de diciembre. Pero Boris Johnson anunciará restricciones selectivas en la región con mayor incidencia. Estos son los datos y mientras siguen los anuncios de las farmacéuticas sobre la efectividad de las vacunas, Miguel. Sí, después de que Pfizer y Moderna anunciaran que su candidata a vacuna cuenta con más de un 90% de efectividad, ahora ha sido la vacuna de AstraZeneca y Oxford la que han anunciado que tienen más de un 70% de efectividad, y en algunos grupos de la población esta efectividad llega hasta el 90%. La farmacéutica ha anunciado que si acaba con éxito esta tercera fase, podría contar con 200 millones de dosis a final de 2020 y con 700 millones de dosis en el primer semestre de 2021. Precisamente Pedro Sánchez ayer anunció en rueda de prensa que nuestro país vacunará masivamente a la población en los primeros 6 meses de 2021 y para ello garantiza crear 13.000 centros de vacunación. Bueno, después de 5 meses sin infecciones locales en Shanghái, según las autoridades, hay 6 trabajadores del aeropuerto de esa ciudad que han dado positivo por COVID-19 y por eso China ha decidido realizar pruebas masivas entre los más de 17.000 trabajadores que tiene ese aeropuerto. 12.000 de ellos han dado negativo. Los positivos detectados son trabajadores del área de carga y descarga. China ha informado de 11 nuevos casos en las últimas 24 horas, entre los que se encontrarían estas personas. Y mientras en Wuhan, también en China, comienza a construirse el que va a ser uno de los 5 centros hospitalarios para el tratamiento de COVID. Este va a ser un hospital general, aunque si es necesario puede convertirse en uno centrado exclusivamente en el tratamiento de pandemias. En total serán 1.000 camas, de ellas 700 pueden recibir a pacientes contagiados. Seguimos en Beijing, en China, porque estos días se puede ver una exposición muy especial. La componen cartas que enviaron los profesionales de la salud, precisamente sobre su trabajo en la primera ola de la pandemia. En ellos describen su vivencia y cómo se sentían cada vez que lograban salvar a un paciente.
60 cartas están en exposición escritas por los médicos en la primera línea de la epidemia a sus familias. En ellas esbozan sus historias y sentimientos, pero también hay cartas de agentes de policía, funcionarios y periodistas. Los trabajadores de la salud arriesgaron sus vidas en la pandemia ayudando a salvar innumerables vidas. Los organizadores de la exposición esperan que más personas conozcan sus logros y sacrificios. Los que escribieron las cartas son todos personas comunes y corrientes. Algunos de ellos ni siquiera pensaron cuando estaban escribiendo que sus cartas podrían ser expuestas. Me conmovió mucho leer las cartas y sería una lástima no mostrarlas a la gente. En cierto modo captan el espíritu de unidad de los trabajadores médicos y este es un gran espíritu para hacer frente a la pandemia. Además, hay una sección especial que muestra pinturas de niños expresando su agradecimiento a los médicos. Muchos dibujos se muestran al público por primera vez. También hay diarios de ciudadanos que relatan su vida en Wuhan, el epicentro del brote en China. La exposición se llevará a cabo hasta el 29 de noviembre. Y este es el homenaje para las víctimas de la COVID. Estos Estados Unidos, más de 200.000 pequeñas banderas blancas en el campo de la Armería en Washington, D.C., rinden homenaje a quienes no pudieron vencer al virus. En cada una de ellas se puede leer los nombres y apellidos de los fallecidos. El país supera la cifra de 250.000 muertos y más de 11,5 millones de casos. Por eso es tan llamativa esta imagen. La imagen de una boda multitudinaria en Estados Unidos se celebró hace unos días en Nueva York, pese a la prohibición expresa de las autoridades. El vídeo se acaba de hacer público. Una boda de la comunidad ultraortodoxa judía que reunió ahí ven a miles de personas en una sinagoga, esto es Brooklyn. La celebración pasó inadvertida para el Departamento de Salud de Nueva York. Y eso que había gente. La ha hecho pública un periódico. Ahí ven a esas miles de personas bajo techo, sin distancia, sin mascarilla. Se llevó a cabo en el conocido barrio de Williamsburg, que en estos momentos es zona amarilla por el elevado número de casos de coronavirus. Llegó a ser zona roja en septiembre y octubre por esos brotes que se originaron en concentraciones de este mismo colectivo, que se niega por sus costumbres a seguir las normas sanitarias. Bueno, vamos a seguir hablando de la COVID-19, hablamos de vacunas, ya saben que lo más importante hasta que llegue la vacuna es seguir garantizando que la situación en los hospitales, por ejemplo, pues sea buena. Hay un hospital en que la situación es muy favorable, como el que se suele vivir en las islas. Vamos hasta La Palma, porque hoy nos atiende Mercedes Coello, que es gerente de los servicios sanitarios del Hospital General de La Palma. Señora Coello, buenas tardes. Buenas tardes. Decíamos que la situación en La Palma es favorable dentro de este contexto. ¿Cuál es exactamente a día de hoy? Pues que no tenemos ningún ingresado por razón del COVID en estos momentos y desde hace bastante tiempo. Importante, es una situación relativamente buena si la comparamos con otras islas, como es el caso de Tenerife. Y por esta misma razón, ustedes hacen ese llamamiento a la población para que no se les cree una sensación de falsa seguridad de estos buenos datos que está reiterando, ¿verdad, señora Coello? Así es, porque no podemos evitar que la gente viaje por diferentes motivos, por motivos laborales, por motivos profesionales, incluso por ocio, pero lo que sí podemos es llamar a la prudencia y a evitar riesgos innecesarios, habida cuenta que en estos momentos tenemos escasos 11 casos en la isla de La Palma y todos ellos son importados, o sea, son procedentes de otros sitios. Por lo tanto, llamamos a la prudencia y un poquito al sentido común. Este dato lo ha señalado usted en varias ocasiones, lo he escuchado en algunas entrevistas, de los casos importados, que no hay que desdeñarlos porque esto puede llevar, si no se controlan, a un brote de mayor entidad. ¿Cómo está preparado el Hospital de La Palma en caso de que esto, que esperamos que no ocurra, pues ocurrirá finalmente? Bueno, a nivel de COVID, el Hospital General de La Palma está preparado con una zona que lo denominamos COVID, que es una zona externa al hospital que está finalizando su construcción, que servirá para atender a los posibles casos COVID y para la extracción de muestras de todos lo que denominamos casos sospechosos, pero dentro del hospital tenemos una media planta desde la época en que marzo se produjo el tremendo susto que nos embargó a todos, pues tenemos media planta de medicina interna separada y destinadas a ingresos COVID, en estos momentos no están siendo utilizadas,
y también en la UBI, pues de las 10 camas que tenemos 10 que pueden ser destinadas en el caso de que hubieran ingresos en COVID en la planta de UBI. Llega ahora una época complicada en muchos aspectos, esas navidades que suponen, por ejemplo, para islas como La Palma, siempre lo contamos, en los años normales, la vuelta a casa de tanta gente que vuelve con su familia, de estudiantes que estudian en otras islas, y ante esa circunstancia también piden mucha prudencia. Es necesario ser prudente, es necesario ser cauteloso, más que nada porque existen lo que se denominan portadores asintomáticos y llegan a su núcleo familiar, se relacionan con sus familias que son mayores, ancianos, por encima de 60 muchos de nosotros, y por lo tanto hay que ser prudentes, cautos y sobre todo realizarnos pruebas cuando venimos de zonas calientes. En la isla de La Palma estamos intentando realizarle pruebas a todos los estudiantes que lleguen de zonas que en estos momentos, por ejemplo, hay muchos estudiantes que estudian en Tenerife y la isla de Tenerife está en semáforo en rojo, mientras que La Palma está en verde. Entonces, los estudiantes que vengan de la isla de Tenerife, incluso que vengan de la península, se les está realizando PCRs para evitar de esta manera producir un contagio comunitario. Es lo que intentamos hacer de una manera cautelosa. Una llamada a la responsabilidad, y se ha referido usted, señora Coello, a las personas mayores a las que tendemos a ir a visitar. Hay que ser particularmente cuidadosos y hacerse esa prueba, que además es rápida. Ahora además se suma pues esa iniciativa de los aeropuertos de exigir esas pruebas a los visitantes, ¿no? A los visitantes que sean extracomunitarios se les está pidiendo una PCR en origen de 72 horas, lo cual es muy bueno, pero hay que salvar el periodo de ventana, por lo tanto también tienen que saber los que vienen que tienen que estar durante al menos 2 o 3 días más teniendo las precauciones. Y también deberían de saber todos nuestros visitantes extranjeros que el uso de mascarillas en este territorio, en el territorio español, es obligatorio para todas las personas. Eso es importante, es verdad que llegarán personas de países en los que no es esta mascarilla obligatoria, pues habrá que recordárselo, señora Coello. También queremos hablar del día a día en el hospital. Ya vemos que la situación es muy buena en el hospital de La Palma. ¿En qué medida se ha visto afectada la actividad del día a día del hospital? La actividad del día a día del hospital se ha visto tremendamente afectada. Ya te he dicho que una planta, como es la de medicina interna, ha quedado dividida en 2. Y la hemos dejado dividida desde el momento en que cesó. O sea, nosotros tuvimos mucho tiempo que no tuvimos ningún ingreso a COVID y mantuvimos toda la infraestructura de la planta dividida en 2. En urgencias también hemos disminuido el aforo. Antes, por ejemplo, en una cama de observación de urgencia podíamos tener 2 pacientes, ahora no podemos nunca tener pacientes. Además, los hemos aislado de alguna manera, hemos puesto puertas para evitar la libre circulación de los casos sospechosos, y todo esto ha dado como resultado pues que de alguna manera la actividad del hospital se ha ido como entorpeciendo. Así, sin pruebas COVID no pueden ingresar en la planta. Ahora por fin han aparecido estos test antigénicos que tanto se nombran, que están destinados pura y exclusivamente a aquellos pacientes que tengan síntomas entre 0 y 5 días del inicio de los síntomas, pero que nos puede permitir y facilitar los ingresos más rápidos, porque esto en 15 a 20 minutos tenemos el resultado. Pues Mercedes Coello, que es gerente del Hospital General de La Palma, le agradecemos que haya estado con nosotros y esperemos que la próxima vez que hablemos pues siga siendo esta buena situación la que pues se recoge la imagen en La Palma con respecto a la pandemia. Gracias. Gracias a ustedes, buenos días. Un día más se lo hemos contado en la cabecera, tenemos que hablar de la crisis migratoria. Hoy ha llegado una patera hasta la playa de Pozo Izquierdo, en Gran Canaria, y ven el momento. 20 hombres, una mujer que se encuentran en buen estado. Fueron los surfistas, también los vecinos que estaban por ahí los que les prestaron la primera ayuda. Más de un centenar de personas han llegado en las últimas horas a nuestro archipiélago en Cayucos. El muelle de Arguineguín sigue siendo el centro. Siris Armas, ¿cómo está la situación hasta ahora? Pues durante la mañana de hoy han continuado los traslados. Hace pocos minutos salía de aquí una segunda guagua con capacidad para 50 personas. Salía otra hace aproximadamente una hora con la misma capacidad. Por otro lado, han llegado hasta Gran Canaria en total 120 personas. Los 21 que llegaban a esa playa de Pozo Izquierdo y 99 más que lo han hecho hasta este muelle de Arguineguín en embarcaciones de salvamento marítimo rescatados en alta mar. En uno de esos grupos, en el que llegaban en torno a las 9:15 de la mañana, llegaban 8 personas que han tenido que ser trasladadas a distintos centros sanitarios. Entre esas 8 personas se encuentran 5 menores de edad y 2 hombres adultos que se encuentran en estos momentos ingresados en estado grave.
Bueno, con el TN1 regresaremos a ese muelle en Arguineguín, en Gran Canaria. Hablamos hasta ahora en Atlántico Noticias con Cristina Manzanedo, que es abogada, es experta precisamente en migraciones y refugio de la Fundación Entre Culturas y que nos atiende hoy. ¿Qué tal, señora Manzanedo? Buenas. ¿Cómo analiza la situación que se está produciendo particularmente estos días en Canarias y sobre todo la gestión de una situación que lejos de detenerse va a seguir adelante en los próximos meses? Sí, la situación es terrible. Yo creo que la forma en la que usted lo ha planteado es muy adecuada, que es más allá de las llegadas, hay un problema de gestión muy, muy importante, por no mirar solo a los migrantes, sino mirar también en este caso al gobierno, la verdad. Efectivamente, un muelle pesquero que ha llegado a acumular a 1.300 personas. Se están poniendo soluciones, las aportaba desde el gobierno estatal pues los ministros que se desplazaron a Canarias, y la solución provisional, señora Manzanedo, habla de pues elaborar una serie de campamentos, por así decirlo, que serían temporales. ¿Cuál es la situación que debe mandar en esos campamentos? Porque ahí hay que gestionar también con mucho cuidado lo que allí ocurre, ¿no? No debería haber campamentos en Canarias, no debería utilizarse Canarias como tapón de las llegadas a través del Mediterráneo. Cuando las personas llegan irregularmente hay una política pública, que es la política de acogida humanitaria. Hay plazas libres en península y cuando alguien llega debe hacerse una identificación y ver si se traslada a un centro de internamiento de extranjeros para intentar la devolución a su país, si es una persona que necesita asilo, si es una persona vulnerable y va a un centro de acogida. En costas debe hacerse una identificación según perfiles. Y luego, según eso, derivar o bien a un centro de internamiento o bien a una plaza de acogida humanitaria. Hay plazas libres en península. Entonces, lo que no es comprensible es, ante este aumento de llegadas a Canarias por el cierre de la ruta del Estrecho, taponar a las personas migrantes en Canarias con lo que supone para ellas y para los ciudadanos canarios. Habla usted de la posibilidad de también que estas personas pudieran ir a la península. El propio presidente Pedro Sánchez ayer hablaba de recurrir o activar las políticas de solidaridad, que es algo que le ha reclamado además el propio presidente de la Comunidad Canaria, Ángel Víctor Torres. ¿Es esa una de las soluciones, como usted apunta? No todas las personas tienen que ser distribuidas entre comunidades autónomas. Aquí no se trata de... Porque hay, por ejemplo, en el caso de plazas de acogida humanitaria y centros de internamiento de extranjeros, ya hay plazas de acogida humanitaria vacías en península. Es aprovechar las plazas que hay. Solo habría una llamada a la solidaridad entre comunidades para el caso de los menores no acompañados, por ejemplo, porque la tutela de los menores no acompañados corresponde a comunidades autónomas. Y entonces lo que correspondería es distribuir a estos menores entre distintas comunidades autónomas, pero solo en esos casos. En el resto no es una cuestión de solidaridad, sino es una cuestión de una política de acogida humanitaria que no esté basada en utilizar Canarias como tapón. Una situación que además concierne a toda Europa. La estrategia adoptada, por lo que estamos viendo, es similar a lo que está ocurriendo en Lesbos, aunque quieren poner diferencias. ¿Usted cómo valora este paralelismo que han realizado algunas organizaciones de la situación que se da en Lesbos y la que podría darse en Canarias? Yo creo que es cierto que es una gestión de las llegadas que utiliza los sitios de llegadas como sitios disuasorios y en donde se sabe que se genera una concentración y un hacinamiento que no es posible de absorber ni para los sitios de llegada, y se sabe además que causa muchísimo sufrimiento a las personas migrantes y vulneración de sus derechos, y se hace conscientemente para disuadir las llegadas, por el efecto disuasorio que se cree que eso tiene, por la obsesión por el efecto llamada, por la gestión de llegadas.
tiene que haber una forma de gestionar la migración que concilie el control migratorio con el respeto a los derechos y libertades. Parece que la cuestión de la gestión es clave y sobre todo en un momento en el que se puede incluso pues disparar determinados discursos en medio de este contexto que además no es fácil para la población europea en general, ¿no? No es fácil, yo creo que no es fácil sobre todo para la población canaria. A mí me da mucho miedo porque además los vecinos y vecinas canarias pues cuando ven a tantísima gente concentrada en un sitio, porque las llegadas son similares a las del año pasado. No hay un repunte de llegadas como hubo en 2018. Lo que hay es un desvío de ruta concentrado en un sitio. Entonces, claro, la población de estas localidades de llegada, como la población de Melilla, esta política tapón está atizando las brasas de la hostilidad a las personas migrantes, del racismo, de la xenofobia, en vez de apuntar a una deficiente gestión migratoria. Bueno, pues a Cristina Manzanedo, experta en migraciones y refugio, le agradecemos mucho que haya estado con nosotros hoy en Atlántico Noticias. Muchísimas gracias. Bueno, dejamos este asunto y vamos a hablarles de lo que ocurre al otro lado del mundo, una jornada de protestas históricas en Guatemala. Los polémicos presupuestos que establecía el gobierno han llevado a miles de personas a salir a la calle. Algunos fueron más allá y llegaron a prender fuego al Congreso de ese país, Isiar. Así es, y como bien dices, Marta, con esos presupuestos aprobados para el próximo año como epicentro del huracán, este viernes el vicepresidente Guillermo Castillo intentó que tanto él como el propio presidente Jan Matei dejaran su cargo a firma por el bien del país, a la misma vez que vetaba los presupuestos de 2021. Las razones por qué estos presupuestos son tan polémicos las podemos encontrar, por ejemplo, en la forma en la que se aprobaron de madrugada, los consideran opacos, también contemplan un endeudamiento histórico del país y, por otro lado, no atiende a las necesidades básicas de la población. Por ejemplo, aumenta las dietas de los diputados a la vez que reduce la inversión en educación o en la lucha contra la desnutrición. La negativa del presidente a estas peticiones hizo que miles de manifestantes salieran a la calle, incluso prendieran fuego a uno de los despachos donde se encontraban leyes ya aprobadas, unas manifestaciones violentas que hicieron que fueran dispersadas con bombas lacrimógenas. Y sabemos, Isier, que el presidente Jan Matei se negó en un primer momento a hacer cambios en las cuentas, pero que las protestas lo han hecho matizar un tanto el asunto. En cierto modo, Marta, ya que Jan Matei, el único medio por el que se ha pronunciado ha sido vía Twitter y lo único para lo que lo ha hecho ha sido para aceptar esas manifestaciones y rechazar la violencia y los actos vandálicos en referencia a esa quema del Congreso. Eso sí, el gobierno ya ha comunicado que no vetará los presupuestos y que las cosas en Guatemala continuarán como hasta ahora. Gracias, Isier. Vamos a mirar a Francia porque desde hoy arranca un juicio que va a ser muy mediático contra el expresidente francés Nicolas Sarkozy, acusado de corrupción y de tráfico de influencias. Se enfrenta a una pena de hasta 10 años de prisión si es declarado culpable. El juicio está previsto que concluya el 10 de diciembre. Ver a un expresidente en el banquillo será algo totalmente nuevo. En Francia, el fallecido Jacques Chirac, presidente entre el 95 y 2007, fue juzgado en su momento y condenado por un caso de empleos ficticios, pero no compareció ante el tribunal porque alegó su estado de salud. Y en Venezuela se están preparando ya para las elecciones parlamentarias. Son el 6 de diciembre. No solo se renueva el poder legislativo, sino que plantean un panorama político distinto. Analistas en Estados Unidos observan estos comicios como una forma de legitimación del gobierno, gran disputa de Nicolás Maduro y una pérdida en el apoyo al presidente interino Juan Guaidó y su agenda de cambio. Venezuela está a las puertas de una nueva consulta electoral. La Constitución establece en su artículo 192 que los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional durarán 5 años en el ejercicio de sus funciones, pudiendo ser reelegidos o reelegidas por 2 periodos consecutivos como máximo. La Constitución en su letra dice que el 5 de enero del año 2021 se tiene que instalar la nueva Asamblea Nacional. Pero la bizarra situación de Venezuela con la actuación de 2 presidentes, 3 parlamentos y 2 tribunales de justicia confunde el panorama y mella la claridad de estos comicios. Una muestra de la arbitrariedad y del ejercicio discrecional del poder
que ha ejercido Maduro. Ante las reglas del juego existentes, organismos internacionales como la Unión Europea han pedido la postergación de estos comicios. Según los analistas, Nicolás Maduro retomaría el mando del poder legislativo creando una oposición a la medida de sus intereses. Y mientras la situación en Venezuela se torna más complicada, a juicio de los analistas, Estados Unidos ha sido el único país que ha dado pasos firmes con la imposición de sanciones. Que han debilitado al régimen, pero no lo han hecho salir porque las sanciones han sido progresivas, o sea, no ha sido un solo golpe y el régimen ha encontrado unos escapes. A juicio de los expertos, el reto de la comunidad internacional se centra ahora en buscar soluciones innovadoras para ayudar a los venezolanos, tanto dentro como fuera del territorio. Natalí Salas Guaitero, Venezuela 360, Voz de América, Washington. Y en Paraguay, una imagen poco habitual, pero necesaria en una situación de urgencia. Van a ver cómo con linternas los médicos tuvieron que realizar una cesárea de urgencia porque un cortocircuito había dejado a la ciudad sin luz. Pese a todo, la intervención fue un éxito. Tanto la madre como el bebé se encuentran en buen estado. El huracán Iota ha pasado ya, ha dejado una estela de destrozos, casi medio centenar de fallecidos, pero hay otra consecuencia, cientos de toneladas de basura que se acumula en las playas. Ha llegado ahora debido a la marea. Con ocasión de la tormenta tropical Iota, el fuerte oleaje expulsó sobre las playas de Cartagena toneladas de basura no biodegradable. La voluminosa carga de desechos que incluye plástico, vidrio y láminas metálicas es, según organizaciones ambientales, producto de vertimientos en los centros urbanos. Lo que vemos es la demostración de que lo que hacemos mal como ciudadanos, el mar nos los muestra, nos los devuelve, nos los enrostra. Al mar también llegan descargas de lodo, escombro, madera, residuos biológicos y sustancias químicas que contaminan y ponen en riesgo las reservas de fauna y flora marina. Ahí ese saco es puro plástico, de cuánta desecho, muchos desechos que hay. Uno no puede pescar una cosa que en realidad uno viene a cogerla, no puede uno pescar un pescado grande. El mayor volumen de basura llega a mar abierto a través de arroyos, caños y canales pluviales, razón por la que se adelanta una campaña pedagógica y una advertencia sobre eventuales delitos ambientales. Así que aquí sí el llamado a la comunidad de que atienda nuestras recomendaciones, que lo hacemos es para salvar la vida y salvar los bienes de los cartageneros. El río Magdalena y el canal del Dique arrastran parte de la basura que llega a las profundidades del mar y que los oleajes se encargan de devolver durante los fenómenos naturales. Y desde Ecuador nos llega otra noticia. Más de 1.300 metros cuadrados de muros han sido reforzados con revestimiento de plástico. Es un proyecto para dar mejor uso precisamente al plástico desechado. Con el propósito de contribuir con el medio ambiente, la Fundación Dream Planet ha creado un revestimiento de plástico que puede ser utilizado en el área de la construcción y que hoy se coloca en varios muros de Ambato. Con esto eliminamos el problema de degradación de los plásticos, mejoramos el proceso de aplicación. El proceso inicia con la recolección de los plásticos, después se los tritura hasta que se conviertan en un polvo fino, al que se le añade aditivos para finalmente colocarlo en las paredes, donde se han pintado murales referentes a la naturaleza. Hasta la actualidad tenemos 1.300 metros cuadrados de muros. Por su parte, las autoridades municipales también han colaborado con este proyecto y ahora buscan el apoyo de organismos internacionales. Tenemos ya cooperaciones con Alemania, con la ciudad de Ludwigsburg. Este proyecto también ha fortalecido el valor comercial de los desechos plásticos para quienes se dedican a la recolección y ha creado áreas para emprendedores en los lugares recuperados de la ciudad. Van a ver ahora la sorpresa que se llevaron los trabajadores de una reserva natural de Xianyang, al noroeste de China. Desde hacía días alguien estaba robando comida en la cabina del puesto de control y ahí ven las imágenes, descubrieron al ladrón, un oso pardo gigante. En su último día estuvo hasta 4 horas revolviendo toda la habitación. Un oso pardo, que es uno de los mamíferos terrestres más grandes del mundo. Desde 2008 está incluido en la lista de especies en grave peligro de extinción. Y ya saben que Internet siempre nos sorprende con noticias que son cuando menos curiosas, así que vamos a ver algunos vídeos, algunas imágenes que en estos días invaden las redes sociales. Gracias a Marta Queiroz que nos lo cuenta. Marta, adelante. Empezamos con un vídeo que entre TikTok e Instagram tiene ya más de 4 millones de visitas. Es de una chica que hace unos días encontró una libreta en donde el año pasado, en diciembre, había escrito sus propósitos para este año.
Go on, make more money. I was, been unemployed since March. Travel more, lose weight. Con mucho humor y riéndose de sí misma ha resumido esta cómica estadounidense este 2020, un año que como ella muchos quieren que acabe ya. Y de la risa pasamos al llanto, porque fíjense cómo se ha tomado este niño esta broma radiofónica. Fuentes cercanas del Polo Norte informan del comunicado oficial que emitió Santa Claus, Papá Noel o el viejito Pascuero, como es conocido en algunos países. Informa que el 2020, debido a la contingencia y al COVID-19, no entregará regalos este 2020, debido a que es mayor de 70 años, hipertenso y diabético. Bueno, si algún niño o niña nos está viendo, como digo, es una broma radiofónica a pesar del COVID, sí que Papá Noel y los Reyes Magos vendrán a nuestras casas. Y seguimos hablando de Navidad porque este árbol que van a ver ha sido el más fotografiado este fin de semana en Estados Unidos. Se trata del árbol de Navidad que lucirá el Capitolio a partir de principios de diciembre. Este árbol ha creado desde los últimos años tanta expectación que tiene su propia página web y los más fanáticos siguen su recorrido minuto a minuto, porque no se crean que es un árbol elegido al azar. Los técnicos del Capitolio se pasan semanas eligiendo este árbol. En esta ocasión es de Colorado y ha recorrido más de 2.770 kilómetros. Y de Estados Unidos pasamos a Francia porque ayer París inauguraba la Navidad con el encendido de luces de los Campos Elíseos. Una ceremonia seguida por más de 50.000 personas porque debido a la COVID pues no han podido acudir. Se han utilizado más de 700.000 bombillas LED para decorar esta avenida, teñir de rojo los casi 400 árboles que tiene. Y de la Navidad pasamos al cine porque esta película que van a ver está de aniversario. Let's go tomorrow, guys. Red alert! Andy is coming upstairs. Bueno, no necesita presentación, estamos hablando de Toy Story y cumple 25 años. Algunas curiosidades de esta película es que fue la más taquillera de su año, de 1995, y recaudó a nivel mundial más de 363 millones de dólares. Hay que decir que es la primera película que se hizo completamente a ordenador y en ella tan solo participaron 110 personas. Les pueden parecer muchas, pero el año anterior se había estrenado El Rey León y en ella participaron 800. Marta, pues mensajes de felicitación, Marta, que han recibido en las redes sociales. Y bueno, pues este ha sido con Toy Story. Acabamos este repaso de curiosidades de hoy. Gracias, Marta. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Marta. Bueno, vamos ya con las noticias en las que estamos trabajando en la redacción para contarlas en nada en el Telenoticias 1 y Sier. Hoy en el Telenoticias estaremos con los primeros pasajeros que vienen a Canarias con una PCR negativa para poder viajar hasta este archipiélago. De hecho, el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, estudia y examina poder aplicar una normativa común antes del 1 de diciembre. También iremos y hablaremos del susto que se llevaron este fin de semana algunos transeúntes de la avenida Anaga en Santa Cruz de Tenerife. Recuerden, un coche se subió a la acera y atropelló a varias personas y a la policía local de hecho ha identificado al conductor. Y vamos con una noticia más amable porque 3 tortugas bobas han sido rescatadas por el Centro de Recuperación de Tafira en El Hierro y hoy, también en parte gracias a la colaboración del Cabildo del Hierro, han vuelto al lugar donde nacieron. Lo veremos a partir de las 2:30 en la primera edición del Telenoticias. Pues sí, será en nada. Hasta ese momento les contamos que un español, un músico que está afincado en los Países Bajos, ha descubierto en una biblioteca de Dresde 3 sonatas de Johann Georg Fissendel que figuraban sin firma, ampliando el reducido catálogo de uno de los compositores más enigmáticos del barroco. Un musicólogo español afincado en Países Bajos, Javier Lupiáñez, ha descubierto en una biblioteca de Dresde 3 sonatas de Johann Georg Fissendel que figuraban sin firma, ampliando así el reducido catálogo de uno de los compositores más enigmáticos del barroco. Este pasaje, que es bastante significativo porque tiene muchos saltos, es un pasaje un poco extraño, y aquí lo tenemos como parte de un boceto, una anotación que se hizo Fissendel en un manuscrito y
Aquí arriba lo tenemos en esta sonata que hasta ahora era anónima y ahora es uno de los nuevos descubrimientos de Pisendel. Vemos el re fa súper agudo con estos saltos tan grandes. Como Pisendel tiene un catálogo tan pequeño, cada edición de ese catálogo es bastante importante porque nos muestra algo nuevo. Pisendel fue el concertino de la Orquesta de Dresde, una de las más importantes del siglo XVIII. Sus obras conocidas llegan a la treintena, una cantidad muy alejada de coetáneos como Johann Sebastian Bach o Antonio Vivaldi. Él era muy tímido, sin razón alguna, porque era muy buen compositor, pero le daba miedo pues eso de poner sus obras como que eran suyas y repartirlas al gran público. Lupiáñez plasmó su investigación en un artículo académico y será publicado en una revista científica especializada antes de fin de año. Vamos con otra imagen que nos llega desde la región de Capadocia, que está en Turquía. La niebla no ha impedido que los globos de aire caliente sobrevuelen esta región Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y una de las regiones turísticas más importantes de Turquía. Y las migraciones estacionales de aves dejan imágenes insólitas como estas. Son imágenes que han sido captadas en el norte de Kazajstán, en el lago Waters Karakol, que se volvió rosa, y lo vieron cuando una gran bandada de flamencos se detuvo en la ruta migratoria anual. Cada año llegan las temperaturas frías, ya saben, y se dirigen estas aves hacia el sur del país, incluso a Irán. También hay grullas y pelíconos que viajan desde Rusia, Finlandia hasta Etiopía. Con estas imágenes de estas migraciones de aves terminamos por hoy. Ya saben que si hay alguna historia que quieran contarnos, hay un correo que ponemos a su disposición, atlántico noticias@tvcanaria.tv. Se quedan en nada con el Telenoticias 1.